hermanos, nosotros vamos con la persecución de esta carta a los Efesios. Y ya terminamos el capítulo 1. Hoy vamos a mirar el mensaje número 6 y arrancamos el capítulo 2, es decir, hay 5 mensajes antes. Primero fue una introducción y una pequeña salutación. Luego vimos 3 temas que nos hablaban de la salvación trina de Dios, es decir, cómo el Padre interviene al salvarnos, de qué manera, al elegirnos. Y el tema que lleva hoy en el boletín de la predestinación le va a ayudar a entender cómo es que creemos la predestinación, no como la mayoría de las iglesias la creen, lamentablemente. Lea ahí, y el concepto de nosotros es el calvinista, no es el arminiano. Así que usted puede leer ahí. Y veíamos cómo el Hijo obra al redimirnos, y veíamos cómo el Espíritu Santo obra al aplicar esa salvación, es decir, al sellarnos. Y veíamos también el mensaje número 5 hace 8 días, cómo el apóstol Pablo hizo una oración por la iglesia y de hecho por todos nosotros, y también nosotros oramos de esa manera, para que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Es decir, hay un poder, hay una capacidad que Dios nos dio, está en nosotros por ser sus hijos, pero el Espíritu Santo, al estar dentro de nosotros, Él, y eso depende de la disposición de cada uno de nosotros, de cómo Él va a operar iluminando la palabra de Dios. Yo preparé un tema para los hermanos en Tuluá de esta tarde, y no les voy a decir cuál es todavía, pero sí quiero decirles algo, que les voy a hablar de cómo aún esa comprensión de la palabra no es lo mismo, es una manera progresiva, y algunos es menor y otros es mayor, dependiendo cada persona. Porque aun si bien es cierto que el Señor nos salvó a nosotros y tenemos la salvación, y todos aquí en esta hora podemos estar seguros de esa salvación, hermano, Dios a ti te hace responsable de cómo tú vas a administrar esa salvación que tienes, y dependiendo de eso, así será la iluminación que el Espíritu Santo le va a dar, así será la comprensión que tú vas a tener de la bendita palabra. De manera que si tú eres una persona floja, perezosa para las cosas espirituales, y eventualmente le eches un vistazo a la palabra por la mañana 5 minutos, yo dudo de que usted sea una persona que avance en el conocimiento de la palabra. Y por eso aquí usted viene y se duerme o no entiende ni pío lo que le digo. Pero si usted es una persona que ha tomado en serio la vida espiritual, que usted saca por lo menos media hora para estar con la palabra, hacer el devocional, y fuera de eso saca tiempo para leer la Biblia de otra manera, para leer libros que tengan que ver con un tema, escuchar mensajes de acá, de allá y todo que tiene que ver con el tema, yo creo que en esta mañana usted está dispuesto, y el Espíritu Santo va a abrir más su capacidad para entender el mensaje. Amén. Así que la responsabilidad es suya y la responsabilidad es mía, de cómo entendemos la palabra. Le decía a algunos hermanos esta semana que la idea, y le dije a mi esposa primero, obviamente, que lo que yo quería hacer hoy era traer un tema libre. Es decir, procuro a veces, cuando estoy enseñando una carta o un libro de la Biblia, cuando termino un capítulo, procuro como hacer un receso y tratar de traer otra enseñanza. Dije, voy a traer un tema para los matrimonios, en vista de que, lamentablemente, hermanos, y esto es una gran realidad en el mundo entero, en esta pandemia de un año, hermano, son más los matrimonios que se han disuelto que en otro tiempo. Pero lo más impresionante es que ahí están los cristianos, y hermanos, yo conozco, ya me he dado cuenta de varios pastores que se han separado, que se han divorciado, y eso ahora usted lo va a entender por qué pasa eso. Entonces, aún midiendo un poquitico la iglesia y entrándome en algunas parejas, me di cuenta que hay problemas, y yo dije, ay, también por aquí está soplando fuerte ese bicho. A punto de que como que algunos no lo dicen, pero yo percibo como que quieren decir, no voy más en aquí. Entonces yo había pensado traer un tema, pero cuando el lunes comencé a meditar en este pasaje que vamos a ver ahora, dije, no, Señor, porque la respuesta a cualquier conflicto, sea de pareja, sea del hogar, sea de los hijos, de trabajo, compañeros, lo que sea, entre hermanos, aquí lo que voy a predicar hoy está la solución, está la respuesta. Así que yo no voy a predicar sobre el matrimonio, a traerle 7 puntos para que tenga un matrimonio feliz o para que no se separe.
O como alguien dijo, aquí le voy a dar 3 puntos para que se divorcie ya, para que se separe. Yo no voy a traer eso, voy a traer la bendita palabra de Dios en la secuencia que traemos de Efesios, y hoy el capítulo 2, y veremos dónde está el problema. Amén. Amén. Así que el tema de hoy es muy duro, es muy fuerte, mi amado hermano. Y yo quiero predicar, o el tema para todo el capítulo 2, que me lleva del versículo 1 al 22, sería la manifestación de la gracia de Dios. Claro, ese tema fundamental, la manifestación de la gracia de Dios, y hay 4 puntos que vamos a tratar. Creo que voy a tratar cada domingo un punto, por lo menos hoy voy a tratar el punto número 1, que esa manifestación de la gracia de Dios es al darnos vida en nuestra muerte espiritual. Sería lo que vamos a tratar en el día de hoy. Esa manifestación de la gracia se da al darnos vida en nuestra muerte espiritual, y vamos a mirar los primeros 5 versículos del texto leído. Por favor, ubiques otra vez Efesios capítulo 2, verso 1 hasta el 5, que es lo que vamos con la ayuda de Dios a tratar en esta hora, y yo espero, confío que me alcance el tiempo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y creo que tengo 3 puntos ahí esta mañana. Tema general del capítulo 2, la manifestación de la gracia de Dios. Tema de esta mañana, número 1, al darnos vida en nuestra muerte espiritual. Primero, sin Cristo estábamos muertos espiritualmente. Sin Cristo estábamos muertos espiritualmente. Es decir, una persona que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo, así vaya a la iglesia, así sea pastor, apóstol, lo que sea. Oiga, un apóstol divorciándose, eso a mí me... Porque se supone que ministerio apostólico que ellos tienen, el apóstol es el que está más alto, se supone, y él es apóstol, y él dirige un poco de pastores y dirige un poco de iglesias. Caballero, bájese de ahí usted. Yo siempre pensé, y lo pienso todavía, si por alguna razón, y gloria a Dios que no lo dejo, me llegase a separar de mi esposa, yo me voy a barrer el templo de la iglesia, pero jamás ocuparé un púlpito. Yo no creo en pastores divorciados predicando, no lo puedo aceptar, porque la Biblia no aceptaría divorcios de hermanos, pero me quedan ahí sentados. Digo, yo estoy aquí detrás del púlpito hoy porque gracias a Dios me dio un matrimonio, y aunque estoy a punto yo mismo de echarlo por tierra, Dios me salvó y me dio la gracia, y por eso seguí acá. Si no, no estaba aquí. Ese es el veredicto de la palabra. La gente está en muerte es espiritual. Ahora, note, esta es una carta, y usted sabe que las cartas, ya todos lo saben, ¿no? Cuando fueron escritas fue una carta. Es decir, no tenía ni títulos como los que usted ve ahí, salvos por gracia, no tenía capítulos como usted ve ahí, capítulo 2, y tampoco tenía versículo 1, sino que fue una carta. Es decir, Pablo comenzó a escribir la carta, y él, cuando escribe la carta, hace una especie de alabanza para exaltar la gloria de Dios, y comienza a hablar de la salvación, cómo fue que nos vino la salvación a nosotros, y luego dice, y ya ustedes que tienen la salvación, ahora oro por ustedes para que Dios les ilumine y puedan entender esos misterios que están en la Biblia. Y tienen que entender esto, y esta es la clave. Hermano, ¿lucha usted con la vida cristiana? ¿Tiene problemas usted con la vida espiritual? ¿Es usted un flojón? ¿Es usted una persona que mantiene en altibajos? ¿Es usted, hermano, que el pinchazo del carro lo detiene en su casa para no venir al culto? ¿Es usted de aquellos que busca la excusa perfecta para no venir a una reunión, para no venir a un culto?
¿Es usted de aquellos que escapa, que no tiene un devocional serio con Dios todos los días? Usted no entiende la obra de Cristo. No la entiende. No ha comprendido, no tiene la capacidad para entender la magnífica y grandísima obra de Jesucristo en la salvación. Y de dónde el Señor nos sacó. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a hablar ahora. No solamente les hablo de que el Señor los escogió desde antes de la fundación del mundo, de que Jesucristo en la cruz se dio para redimirlos, los rescató, pagando un rescate al Padre, porque era la única manera de salvarlos, y como si fuera poco, los ha sellado con el Espíritu Santo. Son propiedad de Dios. El Espíritu Santo está en ustedes para despertarlos y capacitarlos a que vivan una vida espiritual como es debido, un cristianismo genuino. Sino que ahora Pablo dice, les voy a hablar, a ver si me entienden un poquito. Recuerden que él está dejando doctrina. Ahora es pura doctrina. Ya en el capítulo 4 comenzamos a hablar de lo que es la práctica. Pero ahora está dejando la doctrina. Entonces les voy a hablar de un tema que no puede escapar. No se la crean, porque muchos, amén, gloria a Dios, el Señor me rescató. Sí, pero ¿de qué? Entonces ahora Pablo dice, y les voy a hablar cómo era su condición, y por eso ve que el Señor tuvo que venir a hacer una obra salvífica. Porque ustedes cómo se encontraban. Y entiendan esto, que Él los dio vida a vosotros, y vosotros en la iglesia, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, todos nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Es decir, nacimos muertos. Y esa muerte es por el delito y por el pecado. Dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, pero en esa muerte fue que el Señor vino y les dio vida. El punto es ese. Dice que el Señor vino y les dio vida. O sea, la iglesia, Dios los hizo nacer otra vez. Les dio vida, y por eso a mí me gusta siempre comparar la muerte espiritual con la muerte natural, para que podamos comprender y tener una pequeña comprensión, hermano. Una persona muerta naturalmente no puede hacer nada naturalmente. Es decir, ella no oye, no ve, no entiende, no hace nada. Usted la toca, no siente nada. Esa persona está en una descomposición, y por eso el hombre dice, caramba, hay que ir a enterrarlo rapidito. Eso es un muerto natural. Es un muerto espiritual, es la misma cosa. Un muerto espiritual no oye, no ve, no entiende, no reacciona, no capacita para nada en el área espiritual. Y por más que uno le hable y le diga, el error que ha cometido la iglesia y que cometí yo por años fue tratar de a un muerto espiritualmente decirle que guardara la palabra de Dios. Tratar de decirle a un muerto espiritualmente que obedeciera los mandamientos de Dios. Y entonces ese muertico arrancaba a obedecer. Pero era como cuando yo iba llegando al 18, ¡ay, no puedo más! ¡Yo me devuelvo! Y se devolvía otra vez a caer en el pecado. Y uno decía, mira, se devolvió, se apartó, ay, se descarrió. ¿Cuál se descarrió? Ese en la muerte espiritual trató de ser espiritual. ¿Y por qué? Porque alguien le dijo, el engaño más grande, digo bendita, no voy a decir otra palabra, el engaño más grande es esa oración de fe. ¿De que cuántos? 5 minutos o hasta 1 hora predicando, y luego, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Levante la mano, venga acá, haga una oración de fe, repita conmigo esta oración y ya. Entonces ya usted hizo la oración de fe, ya aceptó a Cristo, ya listo. Váyase para su casa, siga viviendo la vida cristiana. Y entonces una persona va a la iglesia, pastor, pero es que tengo un problema, a mí me parece que no sé, pastor, yo dudo de mi salvación, porque es que este pecado que está en mí. El pastor dice, a ver, ¿usted hizo la oración de fe? Sí, yo la hice. Ah, bueno, tú estás seguro. No es la oración de fe. ¿Quién dijo? Es más, si usted va a confiar en la oración de fe, eso se llama salvación por obras, y la Biblia no habla de salvación por obras. Es la regeneración, es el nuevo nacimiento. Y créame, hermano, por favor, bueno, no me crea a mí, crea a la Biblia. Cuando Dios le da vida al muerto, hermano, mire, por favor, imagínese esto, se murió un familiar suyo, usted va a ir de velorio, usted va para el entierro, usted lo va a llevar, y usted lo ve ahí, ya está todo pálido, está podrido. Pero si Dios le da vida a ese muertico, coge colorcito y lo primero que hace es saltar de ese ataúd y lo abraza a usted, y usted salta y brinca y corre y comienza vamos, caminan juntos y vamos a disfrutar esta vida, caramba. ¿Por qué? Porque resucitó. Pues cuando Dios le da vida a un muerto espiritualmente, Él también va a saltar, va a correr y va a vivir la vida para Dios, va a vivir la vida espiritual, porque ahora sí puede. Antes estaba incapacitado, no podía,
Dice, Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos en delitos y pecados. Es decir, yo no me di vida. El otro punto es que la gente dice, ay no, si crea para ser regenerado, crea para nacer de nuevo. Sí, ¿cómo no? Antes, si ya fue regenerado, podrá creer. Escuche, la muerte espiritual es que no se puede hacer nada espiritualmente. Es más, ni siquiera se puede oír el evangelio en el espíritu para que le dé vida, porque la persona muerta espiritualmente le entra la palabra por acá y le sale por acá. Por eso pueden decir hoy amén, gloria a Dios por el mensaje, pero mañana o esta tarde están yendo a revolcarse en el pecado otra vez. Yo lo hice. Mi mamá bregaba con nosotros por eso. Por eso no crea que porque usted le enseña a esos niños el evangelio, usted tiene que orar es para que Dios les dé la gracia y lo regenere. Así usted sea tan perfecto en enseñarle las verdades de la palabra de Dios. Porque nos pegamos en un texto. Pero es que la Biblia dice que si le enseña al niño la escritura, cuando sea viejo no se apartará de ella. Sí, es verdad, hay que hacerlo. Pero yo le digo una cosa, si Dios no le da vida a ese muerto, con todo y textos que le enseñó usted, al infierno se va. No he comenzado el mensaje, Señor. Sin Cristo estaba muerto espiritualmente. Otra vez le voy a dejar los textos nomás. Pero ¿por qué muertos espiritualmente? Por el pecado. Porque el pecado produce la muerte espiritual. Escúcheme, muerte espiritual. No estamos hablando de una muerte material, física. Cuando el Señor hizo al hombre, lo hizo de dos componentes. Lo hizo de un componente material. Y por eso usted y yo somos tan de la tierra. Y comemos de la tierra. Y cuando morimos nos entierran allá. Porque somos carne, material. Pero también Dios nos hizo espiritualmente. Sopló de su espíritu. Nosotros somos de dos componentes. Dios nos hizo espiritualmente vivos y materialmente vivos. Es decir, para que materialmente comamos de la tierra y dependamos de la tierra. Y por eso estamos aquí parados en la tierra. Pero para que espiritualmente dependiéramos del ser que nos creó. Dependiéramos de Él, de la vida de Él, para poder vivir en esta tierra con esas dos composiciones. Pero cuando el hombre comete pecado, el hombre sigue vivo en sus facultades, sus físicas, pero espiritualmente muere. Es decir, él no va a querer comer nada espiritual, oler nada espiritual, ver nada espiritual. ¿Se acuerda Jesús y Nicodemo? Si tú no naces de nuevo, mijito, no puedes ver el reino de Dios, seguirás ciego. Si tú no naces de nuevo, mijito, usted no va a poder entrar al reino de Dios, porque los muertos espiritualmente jamás entrarán al reino de Dios. Usted puede tener religión y estar en la iglesia todo lo que quiera, pero si no hay regeneración en el corazón, jamás entrará al reino de Dios. Porque un muerto, Jesús le dijo a Nicodemo, no puede ver el reino. ¿Sabe usted por qué mucha gente malinterpreta la escritura? Porque un muerto no puede ver el reino. ¿Sabe por qué hoy día estos pastores falsos sacan doctrina de ahí, leen? Porque es que la Biblia se puede leer como cualquier libro. Y así como usted coge un libro y saca una enseñanza, así puede leer la Biblia y sacar una enseñanza para sus prejuicios o para sus propios deseos, para sus propios caprichos, para sus propias conveniencias. Lo puede hacer. Y entonces esto funciona, y la Biblia le funciona a toda esta gente. Pero materialmente, ¿por qué creen que estas iglesias se llenan tanto? Porque los pastores predican la Biblia, cómo prosperar, cómo sanar, cómo tener éxito en la vida, cómo hacer dinero, cómo hacemos para que le vaya bien, cómo echar fuera al diablo, cómo... Todo eso está ahí, y entonces lo enseña, pero no hay regeneración. Sin regeneración no puede ver el reino de Dios, no puede entender nada de Dios. Y por eso cuando Jesús venga en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos todo eso. Sí, Señor, pero yo no sé quién es usted. Apártese de mí, hacedor de maldad. Porque, hermano, un muerto espiritual, aunque usted lo vea que, entre comillas, o digamos lo que sí, hace cosas buenas. Hace cosas buenas. Una persona en su naturalidad terrenal. ¿Cómo dirá que este religioso es? ¿Cómo dirá que hasta puede traer un diezmo para la obra? Pero está muerto espiritualmente. Pero él lo hace todo, ¿por qué? Porque quiere agradar a Dios o porque en él hay una vida que le nace. No, Señor, él lo hace para favorecerse a sí mismo. Maldito aquel que le diezma la obra y que trae una ofrenda para la iglesia
iglesia esperando que Dios lo prospere materialmente. Porque eso no es verdad en cuanto a la palabra de Dios. Eso es querer hacer un negocio con Dios, un trueque. Usted le da al Señor porque está agradecido con Él y porque quiere que el evangelio continúe. Lo contrario no. En Génesis 2.15 entonces, Génesis 2.15 al 17, usted lo va a leer, es lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva: si comen de este árbol, ¿qué pasa? Morirá. El día que coman de este árbol morirá espiritualmente. Por eso Adán y Eva comieron del árbol y siguieron igual. Físicamente siguieron igual, pero espiritualmente corrieron a esconderse de la presencia de Dios porque murieron espiritualmente. En Ezequiel 18.4, para el que está notando, dice: el alma que pecare, esa morirá. Mías son las almas, dice el Señor, pero el alma que pecare, esa morirá. Y todas las almas pecan, todas las almas merecen la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es que está espiritualmente sin capacidad para responder a Dios, y la muerte, y es merecedor de la segunda muerte, que es la condenación eterna, es decir, ser arrojado al infierno. Romanos 6.24, porque la paga, Romanos 6.23, porque la paga del pecado es ¿qué? A eso se refiere entonces. Por eso cuando en Efesios 2.1 dice: y Él os dio vida a vosotros, está hablando de que Dios por medio de Cristo le dio vida a la iglesia. Pero ¿cuándo le dio la vida? Cuando estaban muertos en delitos y pecados. Así que si usted es un creyente, nunca ni siquiera se atreva a pensar tan siquiera una milésima de que Dios vio algo en usted. ¿Sabe Dios qué vio a mí? ¿Qué vio en mí? Putrefacción, pecado. Cuando Dios me vio a mí, me vio desde la coronilla, mi cabeza hasta el plante de mi pie, envuelto, absorbido totalmente por la depravación, por el pecado. Y el Señor dijo: Orlando, si yo no te doy vida, para el infierno te vas. Así que Él vino y me dio vida. Igual lo hizo contigo. Él nos dio vida cuando estábamos ahí. La muerte espiritual es una incapacidad espiritual. Primera de Corintios 2.14, usted lo conoce. Primera de Corintios 2.14, el hombre natural, es decir, el hombre carnal, no percibe las cosas de Dios. No percibe las cosas del Espíritu, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el hombre debe pasar de ser un hombre natural a ser un hombre espiritual. Y otra vez, el problema que tenemos en las iglesias hoy día es que la mayoría de la gente que está allí está muerta espiritualmente. Y entonces, si esa gente está muerta espiritualmente y yo le llevo una palabra como la de ahora, cuando terminan dice: qué pastor tan aburrido, no le entendí. Pero si yo le hablo de prosperidad y de bendición y que puede triunfar, y fuera de eso digo que la mujer puede ser empoderada y que ya no se deje del marido y todo eso, y al marido le digo: usted tranquilo, que si no le va bien con la que tiene, se puede conseguir una más joven. Y despierto todo eso en esa persona. Esta es la iglesia que yo quiero, caramba, porque están muertos y entonces están recibiendo una palabra de muerte. Y eso es lo que quiere la gente. ¿Sabe qué pasa con este mensaje? Tanto a ustedes como los que están mirando allí por Facebook Live y por YouTube, que cuando escuchan un mensaje de estos, dos cosas: o se enoja conmigo y sale corriendo, o cae humillado ante la presencia del Señor para que le dé vida, si es que no la tiene. Y si tiene la vida espiritual, hoy va a salir de aquí como yo, dándole gracias a Dios por haberme sacado de la muerte espiritual, para adorarle y bendecirle y exaltarle, y caramba, no perder más cultos. Todavía me enojo, y yo creo que hasta que me muera cuando veo esas sillas vacías. En Juan 6.33, estoy dando la cita porque Jesucristo dijo: la carne, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Y saben qué dice Jesús? Las palabras que yo os he hablado ¿son qué? Espíritu y vida. Entonces usted se pregunta: Él nos dio vida, ¿pero cómo? Porque dice que Pablo, Él nos dio vida, pero ¿cómo nos dio vida? ¿Sabe cómo nos dio vida? Con el Evangelio, con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, al ser expuesta, es decir, lo que yo estoy haciendo en esta hora, bajo la dirección del Espíritu Santo y usando la palabra y dándola a esta palabra, tiene el poder para dar vida. Pero entonces Dios decide a quién le da vida. Entonces lo primero, tres cosas de esta mañana. Lo primero, el tema es la manifestación de la gracia de Dios. Número uno, al darnos vida en nuestra muerte espiritual. Punto uno de ese: sin Cristo estábamos muertos espiritualmente. Punto número dos, esa muerte espiritual implicaba tres cosas.
Versículos 2 al 3, esa muerte espiritual implicaba tres cosas. Yo no voy a abrir otro texto porque ya no puedo. Versículos 2, Efesios 2, 2. Yo lo conecto mejor con el 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, esos delitos y pecados, cuando ustedes estaban en delitos y pecados, en los cuales, o sea, en ellos, cuando estaban en ese pecado, anduvisteis, hermano, otro tiempo. Vamos a ir mirando esa palabra. Cuando anduvisteis, ¿qué es eso? Pasado. Anduvisteis. Tiempo pasado. Y todavía dice en otro tiempo. ¿Y cómo fue eso? Bueno, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo le decía a mi esposa, yo había visto este pasaje y lo entendía un poco, pero ahora que me metí más ahí, ay Señor. Yo me fui a llorarle al Señor. Porque yo entendía por qué yo no podía. Porque mi mamá desde niño me llevaba al culto. Y yo iba por obedecerla nomás y salía corriendo. No sé cuántos, pero creo por lo 2 o 3 descarríos cuento en mi vida. Y cuando yo leo esto, digo, Señor, tú me rescataste de ahí. Y cuando miro esto y pienso en el mundo, anoche no nos dejaron dormir. Aquí se pasó una gente a vivir el segundo piso y ocuparon y el tercero, y mira, interesante, abajo estaban los adultos escuchando Darío Gómez, y en el tercero estaban los jóvenes escuchando pura música metálica, y la del tercero era más fuerte y se nos pasaba por ahí, y yo nunca me he revolcado tanto en mi cama como anoche. Pude dormir. Esta mañana me levanté a orar y le decía, Señor, yo entiendo por qué están así, porque ellos están ahí y yo estaba ahí, pero tú me sacaste. Hermano, esto es tan fuerte. Hay 3 cosas que fueron de la vida pasada antes de que el Señor nos diera vida, y que tenemos que entenderlo. Y por favor, vamos a quitarnos ya eso de que usted nació en una buena familia, de que usted no hizo lo que otro hizo. Muchos dirán, muchas mujeres, mi esposa tenía eso, porque mi esposa es una mujer, humanamente hablando, santa. ¿En serio? Yo no encuentro queja de ella, ni en su pasado, ni ahora. Y uno pudiera decir, mujer santa, pura. Y había algo de eso en ella. Confiaba en ella, en eso. Y aún queda algo de eso. Entonces mucha gente cree que porque se levantó en un buen hogar, digámoslo entre comillas, no tiene mucho pecado, comparado con uno que nació en el sistema de Agua Blanca de pronto y que de niño estaba con un tabaco, un sicario, qué sé yo, un asesino, y entonces uno mira a esa gente y dice, no, yo ni me comparo, cuando Dios me salvó a mí porque yo era diferente. No, mi amado hermano, tú y yo estábamos ahí, todos los hombres ahí estábamos, muertos en delitos y pecados. Implica estas 3 cosas. Número 1, seguíamos la corriente de este mundo, es decir, el sistema de este mundo. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y quiero resaltar eso, anduvisteis en otro tiempo. Amado hermano, míreme, por favor, yo estuve ahí, ya no. Amén. Amén. Estuve ahí, ya no. Entonces, ¿por qué repetimos muchas de esas acciones? Bueno, ahora le explico. Dice que nosotros anduvimos en otro tiempo, y es la primera, que cuando estábamos en delitos y pecados, el pecado en nosotros nos hacía que siguiéramos la corriente de este mundo. La corriente de este mundo se refiere al sistema del mundo. Es un sistema egocéntrico, es un sistema egoísta y es un sistema anti-Dios.
Esa es la corriente de este mundo. Y ahí podemos entrar todo esto que está saliendo. No solamente las corrientes políticas, sino las corrientes ahora de ideologías que están apareciendo, o que siempre han estado, pero no tan fuertes como ahora. Como la ideología de género. Son corrientes que la iglesia, yo no entiendo que... Bueno, sí entiendo, no son iglesias del Señor, está recibiendo. Yo me asusté cuando en Estados Unidos casaron a una pareja de lesbianas, pero ahora en Argentina casaron a dos. ¿Usted se imagina? El pastor y al músico los casaron. Y ahí la iglesia. Y siguen y ministran. O dos lesbianas pastoras. Pero es que aquí lo tenemos en Colombia. ¿Cómo es posible que y no? Yo digo, pero ¿cómo? ¿Dónde está esta gente que eligen una alcaldesa lesbiana en Bogotá? ¿Y qué va a ser el sistema de valores para esa sociedad? Pero ese es el sistema. Y nos quieren meter. Usted sabe, yo no me vi el video, creo que Robbie lo vio, Germán, yo no sé, pero que lo mandó. Pero al pastor Bill Graham, de España, de la ciudad de Almería, lo amenazaron un grupo precisamente de LGTBI, de muerte, y que a todos los pastores... Porque el problema que tienen ahora ellos, no nosotros, ellos con nosotros, es que nosotros no vamos a parar de predicar que están en pecado. Pero como a ellos les está apoyando el sistema de este mundo, los apoya. Entonces, ¿qué hacen muchos pastores? Para no perder popularidad y para no perder la iglesia, para que no se les venga ese divisio abajo, ¿qué hacen? Aceptan el sistema de este mundo. Líbrame Dios de aceptar eso. ¿Sabe qué pasa conmigo? Antes me vuelvo como más cruel. Me da algo. Pero yo no voy a bajar la palabra del Señor. No. Ese es el sistema de este mundo. Entonces imagínese, ese sistema, hermano, usted dice, ah sí, el sistema de este mundo gobierna a los impíos. Sí, pero a usted lo gobernaba también. Ahora imagínese que es como cadenas que usted tenía, y por eso cuando usted le decía vida espiritual, para allá le voy a ir, el mundo le atrae mucho mejor. Por eso Juan tiene que decir, y primera de Juan 2:15, para que usted lo tenga presente, no voy a leer hoy otros textos porque no puedo. Primera de Juan 2:15 al 17, menos mal que me lo sé. ¿Qué es lo que dice? No améis este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en este mundo, y miren lo que él dice, tres cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, la voluntad de Dios, su palabra o la vida espiritual está en contra del sistema mundano, que es un sistema sin Dios. Es una mente totalmente alejada de Dios, y son los que escriben los principios. ¿Usted se imagina ahora el error de Estados Unidos, haber votado la palabra de Dios, sacarla de las escuelas hace muchos años? En mi tiempo, por lo menos, yo iba a una escuela pública y le enseñaban a uno un poquito de religión. Ahora le enseñaban ética, yo me acuerdo, creo que religión y ética voló. Ahora ya no. Ahora hay filosofía. O sea, el pensamiento de cada cual, y usted mira usted ve cuál agarra. Es más, ahora hay ideología de género. Yo me asusto. Yo no sé, pero gracias a Dios yo ya crié mis hijas. Yo no sé usted que tiene hijos pequeños qué van a hacer, pero ¿qué va a hacer cuando a usted allá y mande a sus hijos allá pequeñitos y le llegue su hijo o su hija diciéndole, ay, hoy la profesora nos puso un ejercicio más bueno que me quitara yo el pantalón y me pusiera una faldita? ¿Por qué eso es lo que están haciendo? Que es que para ver con cuál se siente mejor, y entonces ese es su género. Esa es la corriente. ¿Qué dijo Santiago? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Escuche, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Mire, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, el mundo es enemigo de Dios. Y si un cristiano quiere hacer amistad
con la gente mundana, dice que se constituye también en un enemigo de Dios. ¿Sabe para qué es el impío? Para evangelizarlo. Ay, santo Dios. Lo segundo, seguíamos la corriente, eso es lo primero, perdón. Lo segundo, éramos dirigidos por Satanás o nos conformamos a él. Versículo 2 otra vez. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora mire esto, conforme, esa palabra conforme es un molde. O sea, se moldeaban o se conformaban al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí hay mucho que decir. Bueno, príncipe de la potestad del aire, Jesucristo lo habló, le dejo ahí las citas, Juan 12, a ver dónde lo tengo por acá, pero no traje las citas. Sí, Juan 12, 31 y 14, 30. Él dijo, viene el príncipe de este mundo y nada tiene que ver en mí. La palabra príncipe es principal, o sea, es como una persona que tiene dominio. Obviamente cuando el Señor dijo, el príncipe de la potestad del aire, no es que vaya a pensar como algunos. escuche a los guerreristas, a los que hacen guerra espiritual. ¿Sabe qué hacen ellos? Se han alquilado un helicóptero. Lo ridículo es entender la Biblia. Y se han ido al aire con aceite. Y lo han tirado sobre el aire, que porque allá está el príncipe de la potestad del aire. Entonces la gente... Pero es que la Biblia dice, el príncipe de la potestad del aire. Sí, pero es que la palabra aire es espíritu también. Aire significa espíritu. Cuando él está diciendo el príncipe de la potestad del aire, lo que él está diciendo es lo mismo que acaba de decir, el sistema del mundo, que es una corriente, es como un sistema. Es decir, como Satanás y los demonios son espíritu, no se ven. Entonces, y la palabra espíritu viene de la misma traducción aire, neumáticos, ¿no? La misma traducción. Entonces, ¿qué pasa? Ellos están por ahí, como no los vemos, entonces están en el aire. A eso se refiere. Ahora, cuando comienzan que a echarlos fuera, imagínense esto, vamos a ver esto. Voy a hablar de la que más echa demonios aquí en Cali, ay Señor Jesús. Voy a hablar de la Bethesda. La Bethesda echa fuera demonios allá en Puerto Rellena, echa fuera demonios acá en la 34, echa fuera demonios en Palmira al mismo tiempo y echa fuera demonios en Bogotá y donde quiera que esté. Ahora yo pregunto, todos los pastores diciendo diablo fuera, ¿sabe qué han hecho del diablo? Omnipresente. Le han dado tanto poder al diablo que lo creen omnipresente. ¿Sabe qué pasa? Si el diablo está en Cali, no está en Ibagué, ni está en Bogotá. ¡Qué pena! El único omnipresente es Dios, que está en todo lugar. El diablo no puede estar en todo lugar. El diablo está en un lugar. De hecho, por aquí no está. No sé dónde está. Pero si estuviera aquí, aún si estuviera aquí, hermano, aún si estuviera aquí en este lugar, estaría ahí sentado o de pronto, no, en alguno de ustedes iba a decir, no, ahí sentado, pero no en los demás. Así que si está en Cali, tampoco está en todas las iglesias. ¿Y entonces qué hacen todas las iglesias echando fuera al diablo? ¿Sí ven que le están dando un poder que no tiene? El príncipe de la potestad del aire se refiere a ese principado que tiene un poder obviamente. Pero ese poder, como ya dijimos, se lo permite Dios, porque el poder es de Dios. Satanás está subyugado a Dios. Ahora, ¿dónde opera él? ¿Cómo es que opera él? Claro, porque él tiene una jerarquía, y la jerarquía de demonios. Entonces él opera enviando demonios, obviamente, pero los demonios tampoco son omnipresentes. Si aquí hay un demonio, o como Jesucristo sacó de un personaje 2000 demonios, puede ser que hayan una persona, los hay. 2000 demonios, el Señor los sacó. Bueno, ahí se metieron todos, están ahí, pero no están en la otra persona que pasó por el lado. No, yo no me acerco porque de pronto me endemonio. Hermano, si usted tiene el Espíritu Santo, dígame, ¿cuándo va ese demonio a venir? No va a poder, nunca, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Regenerado no. El que ama el mundano sí. Dice aquí la Escritura, el que es inconverso, mire, dice que él está él se está acomodando, se está moldeando, él está viviendo en esta vida conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Pues el espíritu que ahora ¿qué? Opera en los hijos de desobediencia. Escuche, opera, ahora está operando, pero ¿dónde está operando? ¿En los hijos de quién? Entonces, ¿quién es el papá?
¿En dónde opera? En los hijos. Escuche esta palabra. Él opera en los hijos desobedientes. Es decir, incrédulos. Es decir, el Satanás no puede operar en los creyentes. Porque los creyentes somos obedientes. Los creyentes somos obedientes y el diablo no puede operar ahí. ¿Dónde opera él? En los hijos de desobediencia, es decir, en los inconversos, en los impíos, en los que rechazaron a Jesús, en los que no se entregaron a Cristo. Esas personas que no son regenerados, Satanás tiene su autoridad. Obviamente que él a algunos manipula más que a otros. Ahora, volvamos. ¿Cómo eras tú? La corriente de este mundo me arrastraba. Yo amaba el mundo. Yo quería hacerlo del mundo porque estaba sin Cristo. El príncipe, la potestad del aire, siendo un hijo de desobediencia, me moldeaba a lo que él quería, no a la voluntad de Dios, sino lo que él quería. Imagínense el atrapamiento que yo tenía. Y así me predicaban el evangelio y yo, mañana, espere. Después, más adelantico. Espera que termine esto acá. Nunca lo va a terminar. Santo Cristo. Le dejo la cita, Juan 8, 42 al 45. Usted la va a leer después. Juan 8, 42 al 45. Jesús viene discutiendo con los fariseos y con esos judíos que no querían aceptar cuando Jesucristo les dice a ellos: ustedes están muertos en pecado, ustedes son esclavos del pecado. ¿Cuál esclavo del pecado? Nosotros no somos esclavos de nadie. Y entonces Jesús les dice: ¿sabe cuál es el problema? Que ustedes no pueden venir a mí, no pueden creer en mí porque no aceptan mi palabra. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no son míos, porque ustedes no son hijos de Dios. ¿Cómo así que no somos hijos de Dios si somos hijos de Abraham? Dice: mire, si ustedes fueran hijos de Abraham, les dice Jesús, me escucharían a mí y me obedecerían, pero no lo hacen porque eso es una mentira. Ustedes creen que son, pero ustedes no son. ¿Saben ustedes de quién son hijos? Del diablo, de Satanás. Juan 8:44. Vuestro padre es Satanás. Eso lo dejamos el jueves claro. Si el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y no hay punto aquí. Aquí no me vaya a decir: ah, no, es que esta persona ni es de Dios ni es del diablo. ¿Cómo que no? Si no es de Dios, es del diablo. Y si es de Dios, no es del diablo. ¿Amén? ¿Cuántos son de Dios? Amén. No es del diablo. De ese cuentico de que el diablo lo va a poseer, de que un demonio lo va a tocar. ¿Cuál es? Ah, este mensaje para una iglesia de esas. A ver si queda media tan siquiera. A ver si dejan de hacer esas cosas que son ridículas. Bueno, me da tristeza porque yo estudié ahí también. Ahora entiendo, mire, esto era lo que tenía. Ahora, y quiero aclarar esto porque alguien sale de aquí: ah, no, el diablo ya fue destruido, eso era allá. Pero ojo, porque le doy la cita, primera de Pedro 5:8. Ojo, porque Satanás, vuestro adversario, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabe qué es lo que puede hacer el diablo? Lo máximo que puede hacer es darme una vueltica. Eso es lo que puede hacer al creyente, al hijo de Dios, Satanás. ¿Y sabe? Y a veces logra poner pensamientos en mí o deseos en mí. Entonces el diablo, ¿qué es lo que puede hacer? O no el diablo, digamos, los demonios, o un demonio que sea enviado. Él viene y me da una vueltica. Pedro dijo: ojo, porque Satanás anda alrededor, es decir, yo me lo imagino alrededor de mí. Y está duro. No. Ahí. Pero aquí está como blandito. Ay, sí. Ay, ese computador. Uy, espere, le voy a mandar una imagen. Ay, esa imagen de una señora medio desnuda ahí. Mire, ahí está blandito. Mire, le voy a mandar una más fuerte. Ay, mire ese videito. Uy, está como suelta esa señora de ropitas. Ay, mire. Ay, por aquí. Le voy a mandar una más fuerte. Para los hombres, mujeres. Ay, mire, se levantó. Ay, estoy todo físico. El otro. Ay, va a orar. No, amiga. Ay, se acordó que tiene que haber otra cosa. Ay, no, ora, no. Palabra, no. Vecina, ¿cómo está? Uy, ¿cómo le parece que no? Ay, sí, vecina, que no te soltó el teléfono. Otra vez, vecina, y toda la mañana ya lleva 7 señoras contando la historia de lo que pasó. Está como chismeando un poquitico. Sigamos. El diablo no va a buscar la parte fuerte. El diablo va a buscar la parte débil. Y por ahí se quiere meter.
él anda alrededor buscando a quién devorar. No lo va a devorar, es una advertencia que Pedro está haciendo. O sea, tengo que mirarlo así, yo tengo que decir, si yo le abro una puertica a Satanás, él se puede meter y me puede devorar. Hermano, yo estoy aprendiendo tanto en la Escritura, gracias a Dios por los reformadores que nos enseñan. Él no va a devorarme, pero es una advertencia, digamos que es una exageración que está poniendo Pedro, el apóstol Pedro pone una exageración para que yo lo vea tan grave y corra. El diablo no me puede devorar a mí, pero él sí puede meterme una zancadilla y me puede hacer caer. Ahora, si usted cae, dice la Biblia, 7 veces cae el justo, ¿qué va a hacer Dios? Lo levanta. Y si alguno ha pecado, llegó a caer y se tropezó, ¿qué dice? Tenemos un abogado en el cielo que es Jesucristo. Así que todavía tenemos la naturaleza carnal y pecaminosa, que ahí donde voy a llegar para el tercero, porque antes de que me vaya el tiempo. Número 3, estamos hablando de que esa muerte espiritual implica 3 cosas. Número 1, seguimos la corriente o sistema de este mundo. Número 2, éramos dirigidos por Satanás o nos conformamos a él. Y número 3, la madura, la carne o pasiones desordenadas nos gobernaban. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo tiene que aclarar otra vez que era en otro tiempo, hermano, en otro tiempo, no ahora. Pablo está dando por sentado que el creyente vivió en otro tiempo, no ahora, pero vivíamos en otro tiempo, ay Cristo, en los deseos de nuestra carne. La palabra deseos ahí son concupiscencias, en las concupiscencias de nuestra carne, y mire, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de nuestros malos deseos y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿No nos toca ahora hay otros hijos? Hijos de desobediencia, hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira? Porque Juan 3:36 dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Juan 3:36. El que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Cristo, la ira de Dios está sobre él. Es decir, la ira de Dios está sobre ese mundo impío. La ira de Dios estaba sobre nosotros, por eso digo de ira lo mismo que los demás. Pero ¿por qué la ira de Dios estaba sobre nosotros? Porque a nosotros nos gobernaba la naturaleza carnal y pecaminosa que está totalmente en contra de la espiritualidad. Es decir, cuando el hombre muere espiritualmente, ¿qué es lo que queda? Una naturaleza carnal y pecaminosa. Ahora, Dios nos dio vida espiritual, porque eso es lo que está diciendo el texto, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos espiritualmente, pero esa vida es la habilitación o la capacidad que Dios nos da para poder buscar a Dios, para buscar las cosas de Dios, pero la naturaleza pecaminosa continúa en nosotros porque no hemos sido glorificados. ¿Cuándo se quitará? Cuando seamos glorificados. Por ahora esa naturaleza pecaminosa continúa en nosotros, pero mire la gran diferencia. El apóstol Pablo dice que lo que tenemos que hacer ahora, los que tenemos el Espíritu Santo, es crecer más en el conocimiento del Señor y en la gracia de Él y en el poder del Espíritu Santo, es decir, que abunde más en nosotros por medio de los medios espirituales que Dios nos dejó diariamente para estar fortalecidos, y de esa manera nuestra carne está siendo amortiguada, está siendo pisoteada, es decir, no la dejamos mover. Pero cuando yo mermo estos ejercicios espirituales que Dios me dejó, esa carnecita va a querer levantarse otra vez, y ahí donde el diablo aprovecha y anda como león rugiente para quererme volver a que esos deseos pecaminosos que antes estaban en nosotros quieran volver a aparecer. Pero entonces vamos por partes. Primero, nosotros estábamos bajo la corriente de este mundo, nos gobernaban, nos dominaban, nos esclavizaban. Número 2, estamos bajo la autoridad del príncipe de este mundo, de los demonios, nos gobernaban, nos dominaban. Y como si fuera poco, número 3, estábamos gobernados por esa naturaleza carnal y pecaminosa dentro de nosotros, que lo único que quiere esa carne naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, ¿sabe qué es? Lo único que quiere es escuchar la voz del diablo, hacer lo que el diablo dictamina, y lo único que quiere es acomodarse a lo que está este mundo dictaminando. Ahora usted entiende por qué le es tan difícil a una persona venir al Evangelio, a no ser que el Señor le dé vida. Y aclaro este punto.
Solamente una persona cuando tiene la vida de Cristo podrá ser libre de esos tres poderes que lo gobernaban. Si una persona viene a la iglesia pero no es libre, implica que todavía no ha sido libre. Es imposible que una persona, porque Pablo está diciendo esto era en el pasado. Yo estoy diciendo que no tenga las luchas, las puede tener, pero usted es un vencedor, es decir, cada día está venciendo. Y cuando usted comenzó la vida espiritual, comenzó toda esa lucha en usted y ahí es que se vio. Hermano, ¿sabe? Como dijo alguien, ¿sabe cómo sabemos que una persona tiene el Espíritu de Dios o que tiene la vida de Dios o que es regenerada? Porque ahora tiene la lucha y la ve. Una persona impía no ve esa lucha, no la ve, está muerta. Entonces todo lo que hace para ella está bien. Es más, no hay diferencia en ir a una misa o ir a un culto. Y van al culto, qué bueno, tan bonita la palabra, tan bonito, me gustan las alabanzas, tan bonito todo. Y cuando llega por la noche y le invitan a una rumba, ay, qué buena la rumba, ay, baile más chévere. O sea, no hay la diferencia, no lo ve y se toma unos traguitos, se emborracha y chévere y está ahí. ¿Por qué? Porque no entiende, no puede cantar. Pero un regenerado, ¿cómo lo sabe? Porque cuando él comete una falta, un pecado, el Espíritu Santo lo puya. ¡Ay, Señor! Te ofendí, Señor. ¡Ay, esta lucha que tengo con este pecado! Es más, el impío no lucha con el pecado. El creyente es el que lucha con el pecado. La lucha con el pecado, la lucha con los mandamientos para obedecerlos o no, es del creyente. Si usted dice que es creyente y no tiene la lucha por obedecer la palabra de Dios, no sé entonces qué es usted. Aquí habría todo un tema. Jesucristo dijo, es de dentro del corazón que sale el adulterio, la fornicación, la injusticia y todo eso. Eso es de adentro, eso no es de afuera, eso es de adentro. Lo de afuera, el mundo, mire hermano, mire esto. ¿Por qué esto es más grave? Porque el mundo y Satanás lo único que hacen es despertar lo que hay en ti. Por eso Santiago 1, usted después lo lee, del 12 al 15, está diciendo claramente, no vaya a pensar que si usted es tentado es porque Dios lo tentó. No, Señor, ni siquiera el diablo. Sino que usted es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y es atraído. Es decir, el mundo y el diablo nos seducen y nos atraen, pero nosotros respondemos de acuerdo a nuestras concupiscencias que hay dentro. Y dice que cuando la concupiscencia es despertada, entonces da a luz el pecado, y después de que el pecado es consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso. Así que una persona no peca de la noche a la mañana, sino que ya lo pensó. Mire lo que dice el 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ese se llama concupiscencias, haciendo la voluntad de la carne, no la de Dios, la voluntad de la carne, que es la misma voluntad de todos los impíos, y la voluntad del diablo, y de los pensamientos. Eso se piensa primero para realizarlo y luego llevarlo a cabo. Pero luego dice, y éramos por naturaleza, o sea, así nacimos, hijos de ira, es decir, todos los hombres están en desobediencia, lo mismo que los demás. Pero, versículo 4, sería mi último punto. Dios por su gracia cambió nuestra desgracia. Regálame 3 minuticos y aclaro eso porque esto lo pego entre 8 días. Dios por su gracia cambió nuestra desgracia. Ese es el punto número 3. Si bien es cierto que yo estaba ahí, Dios por su gracia cambió mi desgracia y la cambiará. Si hay una persona que no ha sido regenerada, el evangelio se predica, y tú y yo tenemos que predicar el evangelio para que esta gente salga de esa desgracia. Porque lo que dice el versículo 4, esos peros de Dios que son impresionantes. O sea, esto éramos nosotros, pero el pero cambió todo. Esos peros de la Biblia. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Ya dijimos que la misericordia, la palabra misericordia viene de la raíz miseria. Es decir, nosotros estamos en la inmunda, en la paupérrima desgracia, miserables abajo. Y cuando dice que Dios tuvo misericordia, es que el Señor fue hasta la miseria mía y de ahí me sacó para no pagarme conforme a mi miseria, es decir, conforme a mi pecado.
misericordia, y nunca se le olvide, es que Dios no me da lo que merezco. Eso es misericordia. Dios tuvo misericordia de mí por su gran amor con que nos amó, y no hay mayor, el amor más grande fue que envió a su Hijo. ¿Cómo demostró su amor por mí cuando estaba en esa miseria? Y Él tuvo misericordia de mí por su amor al enviar a su Hijo amado, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aún estando nosotros muertos en pecado, lo mismo del versículo 1, cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros ya veremos la gracia. Por gracia sois salvos. Es decir, la salvación implica la misericordia de Dios, que me vio miserable y fue a buscarme para no darme lo que merecía. Lo hizo por el amor de Dios, el grande amor de Dios, que fue al enviar a Jesucristo a morir en una cruz para pagar el rescate, para sacarme de allí. Y lo tercero tiene que ver la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? El don inmerecido. Es decir, gracia, a diferencia de misericordia, es que gracia implica que Dios me da a mí lo que yo no merezco. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Misericordia, Dios no me da lo que merezco. Yo merezco el infierno, Dios no me lo da. Esa es la misericordia. Yo merezco el infierno, Dios no me lo da. Esa es la misericordia. ¿Y cuál es la gracia? Que yo no merezco el cielo y Dios me lo da. Yo no merezco la salvación y Dios me lo da. Yo no merecí que Jesucristo muriera en la cruz por mí, pero Él me lo da. ¿Por qué? Yo merecía el infierno, aún ahora yo lo digo, merezco el infierno. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí, me estaba esclavo, y por esa esclavitud yo nunca pude salir. Pero Dios me sacó, me dio vida y me sacó, y ahora estoy en sus caminos, y ahora le predico su evangelio. ¿Por qué? Porque Dios cambió, pero Dios. Déjeme, yo le leo este texto y terminamos. Tito 3, que es muy parecido. Tito 3 y terminamos, hermanos. Ya no le quito más tiempo. Tito 3, y yo voy para Apocalipsis. Después de Timoteo está Tito. Tito 3, déjeme, le leo del 3 al 6, que es muy parecido. Por eso quiero tenerlo ahí. Tito 3:3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, vuelve a usar la misma palabra. ¿Cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermano, eso éramos nosotros. Por favor, no se le pase por su mente de que usted tiene algo de bueno. Y entonces dice acá, pero, otra vez está el pero. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ese es el pero de Dios que cambió todo, hermanos. Por eso el verso 1, verso 5, y Él nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. La manifestación de la gracia de Dios fue número 1, al darnos vida en nuestra muerte espiritual. ¿Cuántos tienen esa vida que Dios les dio? Él cambió todo, hermano. Por favor, entienda esto. Eso éramos nosotros. El mundo nos esclavizaba. El príncipe de las tinieblas nos esclavizaba. Nuestros deseos nos esclavizaban. Pero eso era pasado. Ahora no. Dios cambió eso. Entonces no nos dejemos esclavizar otra vez por esto que es pasado. Amén. Somos nuevas criaturas en Cristo. Póngase de pie, vamos a orar. Venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está, los cielos del